Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, les hice este video que un video cortito, ¿cierto? Para ver cómo se usan los DEX, cuál es la importancia de usarlo. A mí me sirve mucho. Con los estudiantes siempre hacemos ejercicios con ellos porque en realidad yo creo que son súper importantes cuando uno está buscando evidencia, ¿no? Y entenderlos cómo se usan y saber para qué, digamos, fueron construidos. Los DEX se llaman descriptores en ciencia de la salud. Em, y es un tesauro. Un tesauro es un vocabulario, un glosario, ¿cierto? Que se creó en el año 1986 con el fin de poder tener términos más locales a lo mejor y en otro idioma, no solo en inglés. Entonces se buscó términos en portugués, porque esto está hecho, partido siendo realizado en Brasil, en portugués, en español y en francés. ¿Ya? Entonces, em, parte así, el DEX es un vocabulario dinámico, año a año se va actualizando. Em, y bueno, hay bastante material en la página para que lo puedan buscar. En sí, esto tiene más de 734.000 términos, tiene 16 categorías y siempre los van a encontrar entonces los términos en portugués, español, inglés y francés. ¿Quiénes son los revisores de los términos? ¿Cómo, digamos, año a año se actualizan? Bueno, en primer lugar, si tenemos el orgullo que la Facultad de Medicina de la Chile hace todo lo que es la traducción de conceptos al español. Em, el Instituto de Salud Carlos III para todos los que son español europeo, el Instituto Nacional de la Santé para todos los que son en francés y la Universidad de Rouen para los que son en inglés, ¿no? Entonces, esto constantemente se hace esta revisión y se van corrigiendo términos, sacando términos, agregando, cambiando de categorías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto que son los términos agregados al 2025 que están en portugués por ahora, aparece eh, el término estaba clasificado como un término alternativo y pasa a ser un descriptor ahora, cuidados de enfermería, amamantamiento materno, educación continuada, pero estos están actualmente en portugués, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que se hace y así uno va obteniendo, ¿cierto? Siempre los últimos términos, los últimos descriptores. ¿Cómo se usa? Bueno, lo que uno hace, ¿cierto? Es puede buscar por un término cualquiera, puede buscar por el término exacto, ¿cierto? Puede buscar por el descriptor, por un código o por cualquier calificador. En realidad uno siempre busca más bien por la palabra, ojalá que, ¿para qué la busca uno? Para ver si hay un descriptor en realidad. La recomendación es más bien usar descriptores que palabras clave. Em, Cuando uno no encuentra un descriptor, está obligado ¿cierto? A usar una palabra, un término alternativo o una palabra clave. Entonces, acá cuando vean el taller de búsqueda van a ver que las palabras uno las puede truncar, esto puede hacer como varias como técnicas como para poder llegar a hacer una búsqueda más amplia. En este ejemplo que es Humanization, el que yo estoy buscando para mostrarle a ustedes, yo escribí cualquier término, ¿cierto? Escribí la palabra. También yo puedo colocar el descriptor en inglés o en español, si es que yo lo conozco en inglés, ¿cierto? Exacto. Y me dice que para humanización, por ejemplo, hay dos descriptores. Humanización de la atención, que es Humanization of Assistance, y otro más que lo vamos a ver, pero aquí, ojo, porque yo aquí hay descriptores en inglés, me dice que existen otros acá, por ejemplo, Humanization of Care, em, que también me puede servir ya para utilizarlo. Cuando yo busco y coloco estos términos, lo que va a buscar el motor de búsqueda, ya sea la base que yo lo coloque, es extraer todos aquellos artículos que usaron esta terminología con este descriptor. Entonces, por eso a mí me sirve para poder estandarizar mi búsqueda y encontrar artículos que realmente trabajaron con el término tal como yo lo quiero usar, ¿ya? Bueno, aquí está en portugués y en francés. Y el otro que aparece es parto humanizado, que yo no lo voy a usar porque no es lo que yo ando buscando en esta búsqueda, ¿cierto? Cuando yo me meto en los detalles, aparece lo que se llama no, detalles, ¿cierto? Como una nota de alcance. Cuando me meto en detalle, me aparece de nuevo los términos en los distintos idiomas, los términos alternativos que se pueden usar, y esto que para mí es súper importante, que es la definición del descriptor. ¿Qué hago yo? Tomo esa definición, la copio y la pego en una tabla, porque así me aseguro de que cuando estoy conceptualizando lo que estoy diciendo es que estoy hablando de humanización como un tipo de asistencia, ¿cierto? Que eh,
es el tratamiento efectivo para cuidar al paciente, escucharlo, respetarlo, que es los términos que yo ando buscando, ¿cierto? Yo ando buscando como para ese marco, para ese estado del arte, ¿no? Cuando me meto en la estructura jerárquica me va diciendo más o menos cómo se llegó a este término en esta estructura desde la salud pública. Y cuando me meto en el concepto mismo, me dice cuál es el concepto preferido cuando los buscadores buscan en este tipo de estudios, es Humanization of Assistance, ¿ya? Traten siempre de usar el término en inglés porque va a rescatar mucho más volumen de información que el que usarlo solo en español o colocarlo solo con un, em, ¿cómo se llama? Con un booleano que les pueda hacer una búsqueda u otra. Entonces acá yo lo que hago siempre hago esta tablita y esto se lo recomiendo. Yo en la tablita coloco el DEX, la definición, el término alternativo y aquí el link. De manera que si yo quiero voy directamente, ¿cierto?, al link donde aparece esa información. Y aquí coloqué qué es humanización de la atención, los otros descriptores, la definición, los otros términos alternativos que me pueden servir y el link. Y coloqué otros que me sugirió el mismo Dex que podrían ser interesantes como empatía, ¿no? Otros términos, por ejemplo, que yo busqué acá que puede ser interesante para ustedes es ver qué es práctica basada en la evidencia. ¿Ya? Este es el descriptor en inglés que aparece y esta es la definición. Entonces es bien interesante cuando uno busca, uno sabe que lo que está buscando tiene que ver con este concepto y todos los términos alternativos que yo puedo encontrar. Y acá les marqué algo que para mí es muy importante, que es la fecha de establecimiento del DEX y la fecha de revisión. ¿Por qué es importante? Yo por lo menos lo uso así. Cuando uno tiene que limitar una búsqueda, no limita al azar, ya ni limita como uno ve muchas veces, dice busque los últimos 5 años. Eso es un error. Yo trabajo, por ejemplo, en estudios psicométricos que la literatura, los papers que yo uso a veces son del año 73, 76, 80 y tanto, que están vigentes y que no estaban vigentes anteriormente, ¿cierto? Porque los sistemas, los software a veces no soportaban el tipo de información que uno quería, digamos, como analizar, por ejemplo, en un software. Entonces, eh, no, la limitación no es eso borre, solo no es los últimos 5 años, ¿ya? La limitación, cuando uno limite, quiere colocar un filtro por año, yo por lo menos les recomiendo que usen esto. Me voy a la fecha de revisión, por ejemplo, este término em, que estamos usando acá, práctica clínica basada en la evidencia, em, ¿qué está haciendo? Me está diciendo que desde el año 2015 que aparece con esta conceptualización. Por lo tanto, yo cuando quiero limitar es bien probable que yo quiera traer, digamos, a mi búsqueda todos los artículos relacionados con la práctica basada en evidencia desde el año 2015 en adelante. Para eso me sirve eso. Así que, en general, eh, la búsqueda, digamos, tiene, como bien acotada, es súper importante la pregunta, ¿cierto? Tener una pregunta como muy bien descrita, muy efectiva. Vamos a ver después cómo hacer la separación, el desglose de la pregunta de acuerdo a los acrónimos que están recomendados. Los acrónimos no son uno solo, hay muchos acrónimos. Yo les puse una tabla con muchos de los que se usan para las revisiones sistemáticas. Por ejemplo, usamos PCC. em, para las de tipo cualitativo buscamos contexto. Entonces, la verdad que uno tiene que fijarse muy bien en eso, hacer muy bien la pregunta y siempre buscar la evidencia cuando uno pilotea la evidencia que va encontrando, lo van a ver después seguramente con la referencista, eh, va viendo si realmente responde a la pregunta o no responde a la pregunta. Así que bueno, el video era bien cortito, pero era para hacerle esa recomendación que me parece bien interesante, cómo unir. eh, lo vamos a ver más adelante, ya cómo unir, cómo hacer la estrategia, cómo yo voy buscando la estrategia en distintas bases, ya ese trabajo lo vamos a hacer. Entonces, ahora vayan pensando en cuáles son los DEX y búsquenlo, ¿cierto? Hagan el ejercicio asociado a su proyecto de grado, porque lo que vamos a ir trabajando, acuérdense, es de manera sinérgica con proyecto de grado. Entonces, lo que quiero que avancen es buscar DEX y la tabla de definiciones de acuerdo a los temas que ustedes quieren trabajar. ¿Ya? Así que eso, un gusto y nos vemos. Chao.